vimos antes. ¿De acuerdo? Y eso lo voy a poner en rojito porque, dado que es un poco más complicado, suficiencia es un poco más complicado de entender, entonces vamos a verlo un poquito más con más detalle. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, les voy a empezar a platicar un poquito de la suficiencia para ir digiriendo la idea de qué es que algo sea suficiente. Fíjense, primero vamos a pensar. Estamos viendo propiedades de los estimadores. La suficiencia también va a ser una propiedad de los estimadores. Un estimador usualmente es una función de la muestra, es decir, una estadística, ¿de acuerdo? La suficiencia realmente es una propiedad de estadística, ¿de acuerdo? Vamos a empezar como siempre con la muestra aleatoria, que como ya sabemos es un conjunto de variables observables, ¿de acuerdo? X1 hasta Xn mayúscula y que se convierten en X1 hasta Xn pequeñitas cuando ya las observé y ya son números. Ahora, antes de que las observe, cuando son variables observables mayúsculas, yo sé que son independientes, variables independientes, que son idénticamente distribuidas, es decir, que tienen la misma densidad y esa densidad depende de un parámetro. Y es el parámetro el que no conozco y el que quiero estimar, ¿no? Sobre ese parámetro, ¿qué cosas sabemos? Sabemos que es un número fijo y es desconocido. También conocemos n, el tamaño de muestra. Ahora, una vez, ahí tengo un montón de información, ¿no? Cuando todavía son variables observables. Ok. ¿Qué pasa una vez que yo observo cuánto valen esas variables? Se convierten todas en x pequeñitas porque ya representan números, ¿no? Ya no son variables, ya son números. Y yo sé que esa muestra contiene información. ¿Información sobre quién? Esa es la pregunta. ¿Información sobre quién contiene mi muestra? ¿Sobre la población? ¿Sobre qué parte de la población? Sobre la muestra. A ver, la muestra viene de la población. Ajá. Y de la población yo sé la distribución que sigue, es decir, su densidad. Eso ya lo sé. Eso no cambia aunque yo observe mi muestra. Ahora, antes de que yo no observe mi muestra, sé que mi densidad depende de un parámetro, θ, supongamos. Una vez que yo observo mi muestra, ¿qué información me da? ¿Cuál es la diferencia una vez que ya conozco esos numeritos? ¿Qué obtengo que sea nuevo, que no tenía antes? La densidad, pues ya la tenía antes, ¿no? Eso ya lo sabía. ¿Qué información? El estimador de θ. Los posibles valores de θ. Me da información nueva sobre quién, solamente sobre el valor o el posible valor del parámetro. ¿De acuerdo? Es lo que me da poder observar la muestra. Información sobre el parámetro. Lo voy a escribir porque esa parte es muy importante. Observar la muestra me da información sobre el parámetro desconocido θ. ¿De acuerdo? No me da información sobre la densidad, porque la densidad yo ya sabía cuál era. Me da información sobre el parámetro que tiene esa densidad. Ok, ahora, pregunta. ¿Es posible o será posible tener más información? O sea, tengo información sobre el parámetro. ¿Podré tener información sobre algo más? ¿Qué opinan? ¿Será o no será?
¿Qué es lo primero que viene a su cabeza? Ustedes contesten, no hay respuestas equivocadas. Mm, Sobre su distribución también para hacer. La distribución ya la conocíamos, ¿no? Ya Ujú. sabíamos, por ejemplo, que venía de una normal. Lo único que puedo saber es sobre los parámetros. La respuesta es que no. Si es lo que estaban pensando, estaban bien. La muestra me da ya información sobre el parámetro y no me puede dar más que información sobre el parámetro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo puede ser esa muestra? Pues esa muestra puede tener muchas características. Puede ser grande, puede ser pequeña, puede que sea una muestra representativa, que si sea una buena muestra, puede ser que sea una muy mala muestra. No importa cómo sea, yo solamente voy a tener una sola muestra y voy a tener que trabajar y vivir con la información que me dio esa sola muestra, ¿de acuerdo? Aún así, a nosotros nos gustaría tener una cantidad que resuma la información contenida en esa muestra, ¿de acuerdo? Ahora, ojo, yo no estoy hablando de cantidad de información, pero realmente no he pensado, no he dicho cómo voy a medir la información. Pero, ok, vamos a pensar que la muestra me da cierta cantidad de información. A mí me gustaría tener algo que sea más pequeño que la muestra, que me dé la misma información sobre el parámetro, ¿de acuerdo? Y esa es la pregunta. ¿Podré obtener algo que sea más pequeño que mi muestra, que me dé la misma cantidad de información? Idealmente debería contener la misma cantidad de información, ¿de acuerdo? Sobre el parámetro. Ok. Una estadística, perdón, una estadística que tiene esa característica, es decir, que me da exactamente la misma información sobre la muestra, es una estadística que yo la voy a conocer como suficiente. ¿Por qué le voy a decir suficiente? Pues porque justamente yo voy a decir, con que yo tenga el valor de esta estadística es suficiente para tener la misma información sobre teta. No necesito realmente tener a toda la muestra, necesito solamente tener el valor de tal estadística. Vamos a ver por aquí. Lo voy a escribir con palabras y ahorita lo pensamos un poquito más. Fíjense, una estadística que tiene la misma, y lo voy a poner aquí entre comillas, cantidad de información que la muestra completa se llama suficiente. ¿No? Y aquí, ¿por qué puse entre comillas cantidad? Pues porque, insisto, ¿no? Yo no sé todavía cómo medir la cantidad de información. Pero bueno, lo que quiero decir es que, imagínense, yo tengo mi muestra X1 hasta XN. Ajá. En el caso uniforme, por ejemplo, lo voy a poner con lápiz para que se quede escrito, ¿no? Vamos a pensar, ejemplo. Esa es la idea intuitiva. En el caso uniforme, que acabamos de ver al inicio de la clase, en el caso uniforme 0A, dijimos, tenemos a nuestra muestra X1 hasta XN, y aquí, teniendo toda esta muestra, yo voy a decir el máximo de los valores que tenga en esta muestra va a ser mi estimador, ¿cierto? Es decir, teniendo esta muestra, lo que yo voy a llegar a concluir es que mi estimador es este valor máximo. Ok. ¿Qué pasaría si yo, en vez de dar la muestra completa, doy a la enésima estadística de orden, que justamente es el máximo de los XY? Esto, pregunta, ¿es una estadística o no? Sí, Okay. Esto sí es una estadística, ¿por qué? es función de Ujú. de las muestras. Porque es una función de la muestra, entonces sí es una estadística. Ahora, pregunta, ¿es suficiente? No, ¿Por qué?
No tiene la misma cantidad de información que la muestra completa. ¿Qué información me da la muestra que no me dé la enésima estadística de orden? La distribución. No, acuérdense, yo al principio, yo ya sé que mi población, no necesito yo la muestra para saber que viene de una uniforme 0A. La muestra me va a decir, pues ese A es posiblemente que sea el máximo, ¿no? Realmente la muestra no me da más información. Este XN, que estoy poniendo aquí, la enésima estadística de orden, es una estadística suficiente. ¿Por qué? Pues porque yo puedo concluir teniendo el XN, si yo sé que es el máximo, yo voy a decir, pues mi estimador máximo verosímil es estadística de orden, ¿no? Voy a llegar a la misma conclusión. La diferencia es que aquí tengo n valores y aquí solamente tengo 1. Entonces yo les digo, pues fíjense, hice un experimento, mi población era uniforme 0A y no sé, a Marcela le doy 10 valores. Les digo, mira Marcela, estos son los 10 valores de la muestra. Y a Leonardo le digo, mira Leonardo, este es el valor máximo. Y solo le doy 1. Le digo, este fue el valor más grande que me salió en la muestra. Los dos van a llegar a la misma conclusión. Entonces realmente no importó que a Marcela le diera más valores, porque les di la misma información, ¿de acuerdo? Esa es la definición de una estadística que sea suficiente. ¿Está más o menos clara la idea? Con más ejemplos queda. Con más ejemplos queda, ok. Pero en este caso solo estamos buscando un parámetro, pero se podrían buscar dos, ¿no? En la uniforme, con el que se empieza y con el que se termina. Exacto, por ejemplo, si yo tuviera una uniforme, lo voy a poner aquí, una uniforme AB, así, yo podría tener, por ejemplo, X1 hasta XN, mi muestra completa. ¿Y quién podría ser una estadística suficiente? ¿Quién? A ver, intuitivamente, si yo les doy todos los valores, ¿quién me dirían que es A y quién me dirían que es B? El mínimo y el máximo. A me dirían es el mínimo de los X's y B es el máximo de los X's. Ok. Imagínense que yo les digo, pues en vez de darles todos, les voy a dar la primera estadística de orden y la enésima estadística de orden. ¿Qué pasó entonces? Pregunta, ¿esto es función de la muestra? No. ¿Por qué? ¿Quién es X1? El primer elemento. Color ordenado. El primer elemento ordenado, entonces es el mínimo. XN es el último elemento si los ordeno, entonces es el máximo. Entonces sí son función de la muestra porque los puedo obtener a partir de la muestra. Entonces, la misma pregunta, imagínense que yo le doy a Sofía 10 valores y yo le doy a René 2 valores y les digo, este es el más chiquito y este es el más grande. Entonces, Sofía va a llegar a una conclusión distinta de la que va a llegar René. No. Exacto. Finalmente, aunque a uno le dé 10 valores y al otro le dé 2, les estoy diciendo exactamente la misma información. Entonces, esta estadística también va a ser suficiente. Un caso distinto hubiera sido, por ejemplo, si yo hago esto. Si a alguien le doy la muestra completa y a alguien le doy solamente X1. ¿Por qué? Pues porque ahí sí, si solamente les doy el mínimo, pues a lo mejor sí pueden llegar a una buena conclusión sobre A, pero sobre B no. Aquí sí tiene más información la muestra que esta estadística, y esta estadística ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay más información en toda la muestra que en la primera estadística de orden. ¿Va?
Entonces, que sea suficiente depende como del objetivo, ¿no? Que sea suficiente, sí, depende del objetivo, pero aquí nuestro objetivo siempre es el parámetro, ¿no? Sí. Muy bien. ¿También está en función de la distribución? ¿Qué? O sea, el que sean suficiente, Sí, claro que sí, porque no sería lo mismo, por ejemplo, si yo estoy hablando de una normal. Si yo estoy hablando de una normal y yo a alguien le doy el máximo, pues ahí sí no puede concluir nada, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, si yo hablara de una normal, sí sabe más el que le di toda la muestra a que el que le di solamente el máximo. Ok. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ok, estoy viendo que ya son las 7:02. Vamos a tomarnos 10 minutos, es decir, volvemos a las 7:10 para continuar con este tema, ¿de acuerdo? Sí. De acuerdo, gracias.
Listo, ¿ya volvimos? Sí, sí, Claudia. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya que tenemos más o menos la idea de qué es que una estadística sea suficiente, pues vamos a escribir la definición. La definición, digamos, un poco más formal, de suficiencia va como sigue. Entonces decimos, una estadística T, vamos a llamarla así, es suficiente para un parámetro desconocido θ, si que, si y solo si, fíjense, la distribución condicional de la muestra, es decir, la distribución de toda su muestra, distribución condicional de la muestra, ¿condicionada a qué? Pues dado el valor de la estadística, no depende del parámetro θ. Entonces, ¿qué quiere decir esto en palabras? Voy a decir que una estadística es suficiente si yo calculo la distribución condicional, dado que sé cuánto vale la estadística, entonces esa distribución no depende de θ. ¿Cómo lo podemos decir en otras palabras? Pues quiere decir que cuando yo ya conozco el valor de la estadística, el valor de t, la estadística, ya no hay más información en la muestra sobre el parámetro. Es decir, cuando yo agrego la información que tiene t, entonces pues mi densidad ya no va a depender del parámetro, porque pues ya no hay nada más sobre el parámetro. ¿De acuerdo? Si lo quisiera decir así como una historia, vamos a pensar que nuestra muestra X intenta contarnos algo, ¿sí? Contarnos algo sobre qué, pues sobre el parámetro. Pero cuando yo ya sé t, el valor t es como si t nos dijera un spoiler, ¿no? Una vez que yo sé t, pues ya no me importa lo que me diga la muestra, porque t ya me dijo cuál era el final de la historia. Ojo, la muestra, toda la muestra completa es suficiente, ¿no? Porque obviamente la muestra me dice lo mismo que la muestra. Sin embargo, pues yo quiero algo más pequeño, algo más reducido que tener todos esos valores. Ahora la pregunta importante es cómo podemos encontrar o cómo podemos saber, así teóricamente, si una estadística es suficiente para un parámetro. ¿Qué opinan? ¿Cómo le harían ustedes sabiendo esta definición? No sé, calculando la distribución condicional a la estadística T. Ajá, tendrían que calcular la distribución condicional y ver que ese resultado pues ya no depende del parámetro. Ahora, ese es un procedimiento que puede resultar bastante complicado y engorroso, más porque pues es la distribución de toda la muestra, ¿no? Que son un montón de valores y además nosotros sabemos que la prueba condicional a veces no está tan fácil de calcular. Entonces, para poder encontrar de una manera más fácil, digamos, si una estadística es suficiente, tenemos un resultado muy importante en estadística, que se llama el teorema de factorización. Vamos a ponerle aquí de Neyman. Lo pueden encontrar como teorema de factorización o teorema de factorización de Neyman. Neyman fue la persona que enunció y mostró este teorema, entonces pues es muy importante. Usualmente cuando agregamos el nombre a un teorema es porque este teorema es súper importante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice el teorema de factorización de Neyman? Pues vamos a tener T, que es una estadística
estadística, es decir, una función de la muestra, vamos a ponerle, es suficiente para mi parámetro θ si y solo si es posible, por eso se llama teorema de factorización, es posible descomponer a la función de verosimilitud, que si lo pensamos es la función conjunta, ¿de acuerdo? Como si, vamos a ver. Tenemos a la función de verosimilitud, que sabemos que depende de θ, la vamos a descomponer como una función que solamente depende de la estadística y el parámetro, multiplicada por una función que solamente depende de la muestra, y eso para cualquier muestra. Vamos a ponerlo con palabras. Para cualquier muestra de x1 hasta xn. ¿Cómo tienen que ser g y h? Pues tienen que ser funciones no negativas. G es función no negativa y h, hay que ponerle una vez aquí, y no depende la g negativa, que depende de la muestra solo a través de t, y h, ¿cómo tiene que ser h? Pues primero lo importante es no depende del parámetro. ¿De acuerdo? Ok, entonces, yo voy a saber que una estadística es suficiente para un parámetro si yo puedo factorizar o descomponer la función de verosimilitud como un producto de dos funciones. Una que solamente depende de la estadística y el parámetro, y otra que solamente depende de la muestra. La parte de no negativa realmente siempre va a ocurrir porque la función de verosimilitud en sí es no negativa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si una fuera negativa, la otra también tiene que ser negativa y solamente intercambiar los signos y ya, ¿no? No tenemos mayor problema. La parte importante, insisto, es que G solamente depende del T y del parámetro y H no depende en ninguna parte del parámetro. Ojo, ¿qué pasa si yo digo G depende de la estadística T? ¿Cuántas? Ahora, pregunta para ustedes. ¿Cuántas estadísticas suficientes puedo tener? ¿Será que es única? ¿Solamente tengo una estadística suficiente? Digo que una, sí, porque es un parámetro, ¿no? Pregunta, a ver. Yo digo que una. Tú dices que una. ¿Por qué un parámetro? No. Pero, por ejemplo, para el mismo parámetro, voy a replantear la pregunta. ¿Para el mismo parámetro puedo tener más de una estadística suficiente? Digo que no. Resulta que sí tenemos más de una estadística suficiente. Resulta, de hecho, que todas las funciones de las estadísticas suficientes también son suficientes. ¿Y eso por qué? Vamos a pensar en el caso de la normal y la media. En el caso de la normal, ¿quién me dirían que es una estadística suficiente para la media? El promedio. El promedio, exactamente. ¿Qué pasa si yo en vez de decirles, no, mira, te doy el promedio, les digo, te doy 3 multiplicado por el promedio? ¿Esta cantidad 3 multiplicado por el promedio será suficiente? Sí, ¿no? Pues sí,
porque les está dando la misma información que solamente el promedio. Entonces, cualquiera que sea función del promedio, me va a dar la misma información que solamente el promedio. Entonces, ¿qué quiere decir? 3 multiplicado por el promedio sí es suficiente. Sin embargo, es más resumido tener solo el promedio que 3 multiplicado por el promedio. Pero la definición de suficiencia pues, me dice que tengo la misma información, entonces es suficiente. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a hacer un par de ejemplos para ver cómo funciona este teorema de factorización, que si se fijan no me pide nada sobre la densidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo usar la densidad que sea para poder encontrar a mi estadística suficiente, ¿no? Más bien puedo usar este teorema con cualquiera de las densidades que ya conocemos. Vamos a hacer un par de ejemplos. El ejemplo, vamos a empezar con el más sencillo que conocemos. ¿Cuál es el ejemplo más sencillo que conocemos? Tenemos x1 hasta xn, muestra aleatoria de una población con distribución Bernoulli, parámetro P. ¿Qué necesito primero para poder usar mi teorema? Necesito tener la función de verosimilitud. Exactamente, la función de verosimilitud. ¿Qué dijimos? Es el producto desde igual a 1 hasta n de la densidad, que es P a la xi por 1 menos P a la 1 menos xi. Si yo multiplico, hago el producto, me va a dar P a la suma de las xi, 1 menos P a la n menos la suma de las xi. Ya tengo mi función de verosimilitud. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Intentar factorizarla. La intento factorizar como una función que dependa de la estadística y el parámetro, es decir, una función que dependa de alguna función de la muestra y el parámetro, y otra que dependa de la muestra. ¿Quién me dirían que es mi función que depende del parámetro y de una función de la muestra? Lo voy a poner con rojito. El hint aquí va a ser siempre ver. Fíjense, hay dos cosas importantes, que G depende de T, y la otra que es muy importante, que H no depende del parámetro. Entonces, el hint aquí va a ver qué parte de todo esto no depende del parámetro. Elevado a la n. El elevado a la n, pero tenemos 1 menos el parámetro a la n, entonces esto sí depende del parámetro. Pero fíjense, esta parte, pregunta, ¿depende del parámetro? Sí. No, más bien, sí, Pues aquí tenemos a la P. Esta segunda parte, ¿depende del parámetro? sí, también. Sí, porque aquí tenemos a la P. ¿Qué no depende del parámetro? Pues yo siempre puedo tener un 1 aquí multiplicado que no depende del parámetro. ¿Va? Ya voy a decir que ese es mi H porque es la única parte que no depende del parámetro. Ahora, como es la única parte que no depende del parámetro, forzosamente, ¿quién tiene que ser G? Pues el resto, ¿no? G de mi estadística y el parámetro. Se lo voy a poner ya P, ¿no? Porque sabemos que es P. Ok, si esta es una función que yo estoy diciendo que depende de la estadística y el parámetro, ¿quién tiene que ser la estadística? ¿P? La suma. La Sumas. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así yo voy a tener el parámetro a la t, 1 menos el parámetro a la n menos t. Esta es una función que depende de la estadística y del parámetro. Entonces mi estadística suficiente es la suma. Entonces t igual a la suma de las x es una estadística suficiente para P. ¿De acuerdo?
Y alguien más podría decir, claro, pero si yo me tomo X barra, entonces aquí puedo decir n veces X barra, y aquí también puedo decir n veces X barra. Bueno, pues X barra, al ser función de t, pues también va a ser una estadística suficiente, ¿no? Porque va a pasar lo mismo, voy a poder descomponer como función de X barra. ¿De acuerdo? Preguntas. Lau, ¿eso de multiplicar por 1 se puede hacer en todos los casos o por qué lo hiciste en esta ocasión? Eso de multiplicar por 1 se puede hacer en todos los casos. Sí, se puede hacer en todos los casos porque pues si no tengo, o sea, el 1 siempre está multiplicado a la que sea, ¿no? Y yo nunca dije que h no pudiera ser constante, entonces siempre se puede hacer. ¿Vale? Entonces nada más es cuestión de poner la función en términos del estadístico, ¿no? Exactamente. Ok, ¿Vale? gracias. Vamos a hacer un segundo ejemplo para ver si nos quedan algunas pequeñas dudas mientras. Vamos a ver, ejemplo, x1 hasta xn que se distribuye o viene de una población más bien, Poisson de parámetro lambda. De nuevo, mismo procedimiento, necesito la función de verosimilitud que está dada como el producto. ¿Quién me recuerda la función de densidad Poisson? E a la menos lambda. Sí, perdón. L menos lambda Lambda a la x. a la xi sobre Xy factorial. xi factorial. Muy bien. Ahora, si yo descompongo esto, estoy multiplicando e a la menos lambda n veces, me queda e a la menos n veces lambda, ¿de acuerdo? El lambda a la xi me queda lambda a la suma de las xi, y aquí los factoriales pues no los puedo sacar del producto porque no sé cuánto valen. Me queda 1 sobre xi factorial. De nuevo, empiezo por la parte que no depende del parámetro. ¿Quién sería? La última sección, ¿no? El producto. Esto a fuerza o es h o es parte de h, ¿no? Ujú. Es la parte que solamente depende de la muestra y no depende del parámetro. Ahora, ¿quién tiene que ser g? Pues todo lo que sobra. G de t y del parámetro lambda. ¿Quién sería entonces mi estadística suficiente? Otra vez la suma. La suma de las X. De nuevo me sale la suma de las xy, ¿no? Por lo tanto, t igual la suma de las xy es una estadística suficiente para lambda. Y alguien podría decir, pues sí, esta suma de las xy también la puedo ver como n veces x barra, ok, entonces x barra también es suficiente. Y así cualquier función que ustedes puedan acomodar aquí. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿No? ¿Preguntas, preguntas? Vamos a ver el último ejemplo que tiene que ver con una pregunta, o más bien una respuesta que dieron hace un momento. ¿Qué pasa en el caso en el que tengo más de un parámetro? La distribución por excelencia con más de un parámetro es la normal. la normal de parámetros mu y sigma cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, aquí yo voy a tener que mi parámetro teta lo puedo ver como pues el vector, ¿no? Mu y sigma cuadrada. Ok. ¿Quién es la función de verosimilitud? Que depende aquí de los parámetros desconocidos. 。 ¿Quién es la función de verosimilitud? Que depende aquí de los parámetros desconocidos. 。  ¿Quién es la función de verosimilitud? Que depende aquí de los parámetros desconocidos. 。 ¿De
Ya calculamos, es pregunta, ya calculamos antes, ¿cierto? La función de verosimilitud. Sí, ya la hemos calculado. Ok, entonces se las digo, es 1 sobre 2 pi sigma cuadrada a la n medios. Este n sale pues de que lo estamos multiplicando n veces. Y aquí me va a quedar la exponencial a la menos la suma de las xy cuadradas menos 2 mu por la suma de las xy más n veces mu cuadrada. Esto sale de que les queda la suma de las xy menos mu cuadrado sobre 2 sigma cuadrada. Esa va a ser mi función de verosimilitud. Ahora, de nuevo, la primera parte siempre va a ser la parte que no depende del parámetro. ¿Quién sería h? Uno. Fíjense, aquí h, ojo, ¿no? Este también es otro truco. H puede ser 1 o puede ser esta parte. El 2pi sobre, puede ser la constante, ¿no? Siempre puede ser la constante. 1 sobre 2pi a la n medios. ¿Quién tendría que ser g? 1 sobre sigma cuadrada a la n medios por lo de la exponencial. Exacto, 1 sobre sigma cuadrada a la n medios o sigma a la n. Ajá, pues se cancelan. Toda la exponencial, suma de xy cuadrada menos 2 xy más n cuadrada sobre 2 sigma cuadrada. Entonces, ojo, ¿no? Toda esta es una función que como función, digamos, conjunta, depende conjuntamente del parámetro teta, ¿no? Que está formado por mu y sigma cuadrada. Entonces aquí tengo mu, aquí tengo sigma cuadrada, hasta aquí todo bien, ¿no? ¿Cuál sería mi conclusión en este caso? ¿Quién sería mi estadística suficiente? La varianza. La varianza sigma cuadrada es parte del Sí. parámetro. Entonces. La suma de las x y al cuadrado. Ok. Tenemos aquí la suma de las xy cuadradas. ¿Y qué son esta suma de las xy? Pues resulta que mi estadística puede estar formada por dos valores. Recuerden, en el caso de la uniforme, que vimos que con parámetro AB, mi estadística estaba formada por el mínimo y por el máximo. Eso, algo similar pasa aquí. Mi estadística está formada por dos funciones, la suma y la suma de los xy al cuadrado. Ahora, esta estadística T es conjuntamente suficiente para mu y sigma cuadrada, para los dos al mismo tiempo. Ahora, esta es pregunta para ustedes. Yo puedo decir que la suma es suficiente para la media y la suma de los cuadrados es suficiente para la varianza. ¿Será posible que diga eso? No, sí. No, ¿por qué? Por la varianza, pues ocupas las mismas, ¿no? La suma al cuadrado y la suma de las xy al cuadrado, podría ser. Exactamente. Fíjense, cuando tenemos más de un parámetro, yo no puedo decir que la primera parte de la estadística es suficiente para mu y la segunda parte de la estadística es suficiente para el segundo parámetro. La razón es más simple, de hecho, y es porque, ¿quién me dijo que yo acomodara así estos dos valores? Yo pude haber acomodado primero la suma de los xy cuadradas y después la suma de las xy, ¿de acuerdo? Y esto iba a seguir siendo función de lo mismo, pero entonces, ni modo que yo dijera, pues, que la suma de las xy cuadradas fuera suficiente para mu y la suma de las xy fuera suficiente para teta, ¿de acuerdo? Entonces, yo no puedo asegurar eso. ¿Qué tendría que hacer?
para encontrar una estadística suficiente para mu y una estadística suficiente para sigma cuadrada, pues hacer lo mismo suponiendo una de las dos fija, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo supongo que sigma cuadrada es fija, entonces encuentro una estadística suficiente para el parámetro desconocido mu, y si yo supongo que la mu es fija, encuentro mi estadística suficiente para el parámetro desconocido, que sería sigma cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces, solamente acuérdense de este de aquí. No puedo decir esto, pues no existe un orden específico en el vector t, es decir, es equivalente a tener t' igual a, primero poner la suma de los cuadrados y luego la suma de las variables así, simples. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya vimos el caso con un parámetro y el caso con dos parámetros. ¿Tenemos alguna duda sobre alguno de los dos? Yo sí, Clau, en el exponente de la exponencial, ¿por qué lo desarrollaste así? Lo desarrollé así para que se viera que estos dos son los valores de la estadística. Si no lo hubiera desarrollado, me hubiera quedado, ¿cómo me quedaba? La suma de las x's menos mu al cuadrado, ¿no? Sí. Sobre 2 sigma cuadrada. ¿Qué pasa en ese caso? Como que ahí sí me estoy perdiendo de algo, ¿no? Sí me estoy perdiendo de... no, espérame, estoy haciendo algo mal. No, sí lo desarrollamos porque, justo, si tengo el producto, es desde arriba. No puede quedar así como se los dije. Ajá. Si tengo... Ay, Dios, ¿dónde lo escribiré? Lo voy a poner aquí. Si tengo el producto de a la menos xy menos mu al cuadrado, así, sobre 2 sigma, al elevarlo a la n me da e a la menos la suma de las x's menos mu al cuadrado sobre 2 sigma, ¿no? Aquí todavía tengo a los x's de manera simple, no tengo una función t que sea función de toda la muestra, ¿no? Si yo lo dejara así, podría decir que toda la muestra es una estadística suficiente, pero pues eso ya lo sé. ¿Cierto? Sí. Ajá, por eso desarrollamos este cuadrado y distribuimos la suma para que nos quede una función que es de toda la muestra. Va. Gracias. Más preguntas. Entonces esto viene en el examen del siguiente miércoles, ¿verdad? Ok, lo voy a dejar a su consideración. ¿Y eso porque la última parte del curso es la parte que está cargada de más conceptos nuevos? Entonces, si lo dejamos para el tercer examen va a tener mucho contenido, pero en este examen no van a tener este tema. Si lo dejamos para este tema, entonces van a tener que estudiar más para el miércoles, pero van a tener un tema menos para el último examen. Así que, ¿qué opinan? Pregunta para ustedes. ¿Lo dejamos o no lo dejamos? Va a haber media hora de preguntas antes del examen, ¿verdad? Sí, va a haber media hora de preguntas antes del examen. Ok. Ok, si quieren, piénsenlo un momento en lo que hacemos el último ejemplo de hoy y ya para ver los ejercicios de la tarea. Ok, ¿qué dice el último ejemplo de hoy? Dice, bueno, antes del ejemplo les voy a decir una observación importante que quizá no notamos antes. El teorema de factorización, ¿de quién era?
Neyman. Neyman. Factorización de Neyman no requiere independencia. Independencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tuviera una muestra por alguna razón que no es independiente, puedo más bien seguir obteniendo una estadística suficiente en ese caso. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a decir, supongamos que tenemos simplemente 2 observaciones. Ay, denme un momento, por favor. Listo. Ahora sí, supongamos que tenemos solamente 2 observaciones y que no sabemos que sean independientes, pero que sí conocemos su distribución. Acuérdense, siempre conocemos la distribución, lo que no conocemos es el parámetro. Entonces, la primera observación viene una población con distribución teta e a la menos teta xi, y la segunda tiene el mismo parámetro, por eso no son independientes, y va a venir de una población con distribución 2 teta e a la menos 2 teta xi. La densidad se parece, pero es ligeramente distinta. ¿Qué va a pasar en este caso? Vamos a ponerle aquí I y D. Fíjense, en este caso vamos a tener que seguir el mismo procedimiento. Vamos a calcular la función de verosimilitud. En este caso, aquí nos faltaría probar, en este caso en particular, que puede expresar la función de verosimilitud como un producto. Esa parte me lo van a creer, ¿de acuerdo? Pero vamos a poner que la función de verosimilitud la podemos ver como el producto de las 2 densidades. Ok. ¿Qué resulta entonces la función de verosimilitud? Pues 2 teta cuadrada por e a la menos teta xi y menos, aquí sería 1, ¿no? Teta x1 y menos 2 teta x2. Exacto, muy bien. Ahora, ¿quién sería mi función g? ¿O quién sería mi función h? Primero empecemos por la que no depende del parámetro. ¿Qué parece? 2, ¿no? La constante. Uy, perdón. La constante es lo que no depende del parámetro. Entonces, todo lo demás tendría que ser g de t y del parámetro. ¿Qué puedo hacer aquí? En el exponente, yo veo, aquí depende de teta, aquí depende de teta. Yo puedo factorizar eso. Y en vez de escribir la resta, pues yo digo menos teta multiplicado por x1 más 2x2, ¿cierto? Sí. Y así es muy sencillo porque digo, pues aquí está el parámetro, aquí está el parámetro. ¿Quién tiene que ser la estadística suficiente? x1 más 2x2. x1 más 2x2, perfecto. Dijimos que con rojo, ¿verdad? Con t igual a x1 más 2x2. Y ya, ¿no? Entonces, en este caso, la estadística t igual a x1 más 2x2 es una estadística suficiente ¿para quién? Para el parámetro teta. Y ojo, aquí no requerimos que mis observaciones fueran I y D. ¿Por qué? Para empezar, no tenían la misma distribución, ¿no? Desde el principio ya
no cumplían lo de X y D porque no tenían la misma distribución. Sin embargo, puedo seguir usando el mismo teorema. Es igual de sencillo en esos casos calcular una estadística que sea suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí vamos a dejar este tema. Y ahora sí, bueno, no antes, ¿tienen alguna pregunta o inquietud? Sí, en el ejemplo de la Bernoulli, donde la estadística suficiente es la suma de las X, sí. Bueno, también habíamos visto en la suficiencia que era suficiente si podías obtener como, o sea, si la información que te daba era como la suficiente para estimar el parámetro, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, para estimar P, necesitaríamos la suma de las X y la N. ¿Por qué la N no se considera? Pues porque ya usualmente, o sea, ustedes saben, el tamaño de su muestra, ese sí se sabe. Ya. Acuérdense siempre va a estar como por default que lo sabes. Ajá, exactamente. Súper. Eso no lo anoté aquí, pero acuérdense que aquí dijimos que lo que sabemos antes de observar cualquier cosa es las variables mayúsculas, ¿no? Que son variables aleatorias. Conocemos la distribución, conocemos n y sabemos cuáles son los parámetros desconocidos. Ya. Gracias. Claro que sí. Gracias por decirme para anotar lo desconocidos. Listo. Ajá. Más preguntas. ¿No? Ok. Entonces, ahora sí, díganme, ¿quieren que venga esto en este examen o quieren que no venga esto en este examen? Si no viniera esto en el examen, nos quedaríamos hasta las propiedades del estimador máximo verosímil, ¿no? La propiedad de invarianza sería lo último. Sí, así adecuado. ¿Perdón? Hasta el máximo verosímil creo que sería adecuado. Propiedades. Entonces, ¿sería hacer más fácil este examen haciendo más difícil el tercero, verdad? Ajá, exactamente. O un poco más difícil este y menos difícil el tercero. No les voy a decir que el tercero está fácil porque, insisto, ¿no? La última parte es donde vienen más conceptos nuevos porque vamos a ver dos temas. Intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Que al final los conceptos son muy similares en los dos, entonces tampoco se preocupen así como que, uy, dos temas, no, ya morí. No, todavía no, muchachos. Mejor en este. ¿En este? A ver, Una encuesta, Miss. Exactamente, una encuesta. Pónganlo en el chat y que tenga más votos va a ser. Fíjense, la opción 1, para que no me escriban así todo el. Vamos a ponerle opción 1. Todo en este examen. Y la opción 2 va a ser que en este examen solo hasta estimación máximo verosímil en este examen. ¿Vale? Pónganlos en el chat. No, pues ya me llenaron el chat de unos. Así de plano todo en este examen. Hasta la parte de suficiencia. Ya dicen así de sí, en esta clase sí puse atención, obviamente. Sí voy a sacar 10. Bueno, mientras terminan de poner los unos que faltan. ¿Y qué temas son más difíciles? ¿Los que vimos en general en esta parte o los que vamos a ver después? ¿Qué temas son más difíciles? Yo diría que es un poco más complicado lo que vamos a ver después. No es que sea así, uy, súper complicado, pero la parte es que es nuevo. Esta parte, por ejemplo, de que es insesgado, y la verdad es que para ver que algo es insesgado, pues solo es calcular su esperanza. Esa parte son conceptos que en teoría, o sea, como que ya más o menos conocen. La parte de lo último ya es casi como nuevo.
Ya. Entonces, uno. Bueno, ok. Vamos a dejarlo. Yo creo entonces a ver ya ganó el 1. A menos que ahorita todos los que sobran pongan 2. Bueno, mientras terminan de decidir y de poner su 1 o su 2, vamos a ver dudas de la tarea. Dudas. De la 10, por favor. Tarea. Ejercicio 10. ¿Cuál es la tarea? Digo, ¿cuál es la duda en el ejercicio 10? Me estás pidiendo que encuentre el estimador máximo verosímil de una exponencial. Ajá. Pero también nos estás dando, nos dices que para 6 hizo una prueba en 5 bombillas. Ajá. Y descubrieron pues 5 diferentes años, ¿no? Ajá. Entonces, lo que hemos hecho en clase ha sido por muy algebraico, realmente no hemos sustituido valores específicos. Ah, pues es que es todo lo que hemos hecho es con valores imaginarios. Ay, vamos a ver, vamos a suponer que ustedes ya calcularon su estimador máximo verosímil. De hecho, se los voy a poner más fácil, fíjense. Tienen ahí que calcular la función de verosimilitud, que dicen es el producto. ¿Cuántas observaciones les estoy dando? 5. Ajá. De i igual a 1 hasta n de f en x, y, donde cada uno de estos x, y es uno de los valores que les estoy dando. Entonces pueden hacer eso y hacen el mismo procedimiento, solo que ahora les van a quedar pues números. Les van a quedar, por ejemplo, en vez de darles lambda a la suma de las x, y, pues ahí sí van a saber cuánto vale esa suma. O pueden hacerlo todo algebraico y me van a decir al final, pues mi estimador lambda, gorrito, les va a salir una función, ¿no? De esos 5x, y. Entonces, y pues lo único que hacen ahí es sustituir esos valores. Para tener el lambda, ok. Ajá, exactamente. Perfecto, muchas gracias. Acuérdense que cada vez que usamos x y chiquita, estamos pensando, eso es un número, ¿no? Lo hacemos con x porque lo hacemos en general, pero si yo ya tuviera los números, pues lo sustituyo y listo. Va. A la hora de demostrar que si es un máximo, tengo que demostrar por el criterio de la segunda derivada que es negativo. Puedo asumir que las lambdas siempre son positivas, ¿no? Sí. Y ahí es sencillo, ¿no? Como es una exponencial, pues todos son positivos. Vale, mil gracias. Va. ¿Más preguntas? Yo en la del 3, que el prisionero ese que quiere salir. Pobre prisionero. Ajá. Nada más a ver si es suficientemente inteligente para no volver a caer en la misma puerta o no. No, porque justo, a ver, déjenme ver si escribí la redacción, ¿cómo me lo preguntas? Porque quiero saber si la escribí bien. A ver, dice, un ladrón ha sido colocado en una prisión donde hay 3 puertas. Una de las puertas, otra puerta, la tercera puerta. Okay. El ladrón elige al azar cada una de estas puertas. No, el ladrón no es inteligente. Imagínense que regresa y se le olvidó cuál eligió. Al azar va a volver a elegir una de las 3. Pobre ladroncito, ¿verdad? Y no tiene lápiz para anotar ni nada. Ok. Muy bien. ¿Más preguntas? Como que no tiene memoria el ladrón, ¿no? Exacto. Sí, otra pregunta. En el ejercicio 5 nos pides, unas simulaciones de unos valores. O sea, ¿qué distribución usamos? ¿O no hay uno específico? ¿Podemos simular nada más un uniforme y ya? ¿En el ejercicio 5? Sí. Déjenme, le pongo aquí, no tiene memoria el ladrón. Ahora el 5. Dice, los funcionarios quieren determinar el peso, se eligen 1000 bebés al azar y se pesan. El promedio se calcula una vez que se pesa una bebé. Sí, pueden usar la que sea, usen una normal. Pero ahí en teoría cualquiera de las distribuciones que usan o que usaran debería funcionar. Digo, o igual usen una que tenga sentido, que es el peso de un bebé, ¿no? Si usan una Bernoulli, pues esa no tiene sentido que un bebé
el peso de un bebé siga una distribución Bernoulli. Ujú. Por ejemplo, supongo que usa un uniforme, pero sería como en un intervalo que tenga sentido el peso de un bebé, ¿no? Ajá, exactamente. Ok. Podría ser un uniforme, podría considerar algún exponencial. Ujú. Ah, yo también tengo una duda. Dices que muestres la gráfica y responda. Ah, no, simula y grafica el promedio móvil. Ujú. ¿Eso va a ser cuando ya tienes las 1000 o por pedacitos, por cada N, no sé? Ajá, sí, cuando ya tienes las simulaciones, entonces hace el promedio móvil, ¿no? Del primero, luego el primero con el segundo, el primero, el segundo y el tercero, y así. Ok. ¿Sí? Ok. Disculpa, Clau, no ha habido data camp estas semanas, ¿verdad? No ha habido data camp, les voy a dejar uno. Gracias por recordarme. Y todos sus compañeros. No. Va, más preguntas. Yo otra, en la 6, En las, ajá, en el inciso C, es que dices que muestra los cuatro histogramas. ajá. Me imagino que es que tienes valores 5, 20, 30, 100, 1000. Ujú, Entonces el 5 no, y nada más el 20, 30, porque en el inciso anterior es n igual a 10. ujú. Entonces ya no supe si 5, 10, 30. Es que así son 5. Un 5, ¿cómo? A ver, otra vez, espérame. Déjame lo reviso. Van a tener 1000 muestras de tamaño 5, de tamaño 20, 30, 100 y 1000, ¿no? Ajá, pero dices que grafique es 4 histogramas, pero son 5, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ah, sí, ya entendí. Sí, son 5. Y el anterior era n igual a 10, por eso ya no sería. Pues, si ya tengo arriba el 10, ya mejor el 5, 10, 20. Ah, ok, sí, o sea, sí, pueden poner el 10. El objetivo de ese inciso es que vean la diferencia, o sea, cómo cambia el histograma cuando aumentan el tamaño de muestra. Ajá, Ok. sí. Hay también una pregunta sobre esa misma. En el inciso anterior dices en el 6b, dice, considere K igual a 1000 muestras de tamaño n igual a 10. O sea, tenemos que hacer digamos, lanzar, entre comillas, el dado 10 veces, 1000 veces, o al revés, tengo que lanzar el dado 1000 veces, 10 veces. No sé. Tienes que lanzar el dado 10 veces y eso repetirlo 1000 veces. Ok. Ajá. Ok. Más preguntas. Bueno, yo tengo nada más una última. Es en el 7, nos estás pidiendo como que encontrar los parámetros, ¿no? Con método de Ajá. momentos. Ahí tenemos que encontrar la esperanza, el primer momento y el segundo momento a mano, o podemos sacarlos de algún lado. Ah, lo pueden sacar Ah, sí, o sea, lo pueden sacar si lo tienen en algún libro o algo así. De hecho, están en la aplicación que les pasé, la de mis alumnos de servicio. Ay, quisieron otra padre de variables aleatorias, se las voy a pasar. Solo que igual como que asegúrense que esté bien porque no lo he podido revisar con mucho detalle, ¿vale? ok. Sí. A mí ya me surgió una duda en el mismo ejercicio 6, porque Ajá. en el inciso B consideras K igual a 1000 muestras, Ajá. el tamaño de cada muestra es n igual a 10. Ajá. Y luego en el C dice que hay que aumentar el tamaño de la muestra, o sea, es el tamaño de n igual a 5, n igual a 20, n igual a 30, pero el K sigue siendo 1000. Sí, el K sigue siendo 1000. O sea, al final van a tener que hacer sus histogramas con 1000 valores, ¿no? Ok. 1000 valores y todo, lo único que cambia es el n. Exactamente. Ok, gracias. Yo tengo una duda ¿Sí? existencial. Si nos dan una función de distribución continua, entonces para sacar la función de densidad hay que integrar, ¿no? Sí. No, al revés. Si te dan la función de densidad. No, la de distribución. Ajá. Hay que derivar. Ajá, perdón. Ajá, sí. Pero
Mm, Es que en la 2, no sé si sea que me equivoqué o es parte de la pregunta. Cuando derivo y luego integro, ya no me da 1. O sea, Es que sí, ahí sí estás haciendo la parte continua bien, pero ahí tienen que hacer un pequeño cambio. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el 0? ajá, pasa por un medio. Exactamente. Entonces ahí, para sacar, por ejemplo, la probabilidad, que es su función de distribución, ¿no? Que es menor o igual a X. Aquí, si X es mayor que el 0, tienen que contar el 1/2, que es el salto en el 0, más su derivada con respecto de X. Esto si X es mayor a 0, ¿no? Y de hecho, esta misma probabilidad, ¿cuánto vale para el 0? Es un medio, ¿no? Exacto, es un medio. Acuérdense que esta función acumula probabilidad. Si ustedes solamente sacan la derivada, están calculando la probabilidad en la parte continua, pero les falta contar la parte discreta. Entonces sí es parte de la pregunta. Sí. Ya, borrado. Gracias. Más preguntas. ¿No? Bueno, entonces, si ustedes revisan el chat, es claro que ganó la opción número 1, entonces en el examen va a venir hasta suficiencia. Acuérdense más del concepto y de cómo encontrar una estadística suficiente. Y pues eso sería todo. Si tienen dudas me pueden escribir por correo y pues nos vemos el próximo miércoles. Vamos a tener dudas de 5 a 5 y media y el examen empieza a las 5 y media. ¿Vale? Cuídense mucho, tápense, no se enfermen y ya. Gracias, hasta luego. No. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Espérame un segundito, déjame apagar.